Hola a todos, en esta ocasión describiré la vida de César Vallejo y además resaltar que hablaré sobre los 5 valores más importantes que lo describen a él como persona. César Abraham Vallejo, el más grande poeta nacional, nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco en 1892, pero murió lejos de su patria un Viernes Santo de 1938 en la ciudad de París. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Tuvo 10 hermanos. César Vallejo fue un poeta que corregía mucho sus textos. Casi nunca estuvo satisfecho con lo que hacía. El poeta peruano, según los estudios de su obra, corregía de una manera magistral que tal vez fue una de las mejores lecciones que ha dejado a todo escritor. Estudió la primaria en su tierra y secundaria en Huamachuco. Hacia fines de 1908 ingresó en 1913 a la Universidad de la Libertad Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Por aquellos años se asoció al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Ayá de la Torre, Meredocio de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. Cuando Juan Parra del Riego estuvo en Trujillo por el año 1916, señaló la importancia de Vallejo ante la lectura de sus poemas y los indicó entonces como poeta preciosista. Detalla el crítico Augusto Tamayo Vargas en Literatura Peruana. Asimismo, José Carlos Mariátegui, en 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, escribe: Vallejo, en el poeta de un estirpe de una raza. En Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura el sentimiento indígena virginalmente expresado. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese año publicó su primer libro titulado Los Heraldos Negros. André Coyne estudió este poemario y entre otros aspectos sostiene lo que integra inmediatamente a Vallejo en una corriente poética general que se inicia en los años de la Primera Guerra Mundial, en su abandono desde el primer libro y de una vez por todas de la preocupación por la forma bella y el lenguaje pulcro. En 1920 el poeta estuvo envuelto en un incidente dramático por el cual fue detenido injustamente y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron la inocencia del pate peruano y gracias al trabajo de su abogado, José Carlos Godoy, Vallejo salió libre. Primer valor importantísimo que recalco es la libertad. En la carta que escribe Vallejo a Antenor Orrego se marcan 2 aspectos importantísimos. El primero es la falta de comprensión de los críticos de las innovaciones realizadas por el poeta, y el segundo, que es la entrega total a la creación libre de las ataduras de cualquier tipo, pues este espíritu liberismo se puede decir que es la prueba que ratifica su adhesión a la libertad del hombre y del artista. Les pongo un ejemplo propio. Cuando yo me matriculé en el segundo ciclo, yo tengo la libertad como persona, como estudiante, de elegir mis horarios. Mira, si yo estudio en la mañana, tengo libertad de la tarde o en la noche de trabajar en la tarde y en la noche descansar. Una libertad literal que tú mismo puedes elegir como persona. Segundo valor
que es netamente importantísimo, vendría a ser la perseverancia. Dicho calvario lo vivió en carne propia el mismo poeta en Santiago de Chuco, no solo en el Perú, sino también en los otros países europeos donde vivió cerca de 15 años. Sin embargo, este mar de penurias lo transformó en un río caudaloso de optimismo. Un ejemplo, si yo tengo tareas, tengo exposiciones, tengo videos por realizar, informes, yo tengo que ser perseverante o esmerarme más para realmente presentar esos trabajos, esos videos, esos informes. Tercer valor vendría a ser importante también para Vallejo y para mí como estudiante: la solidaridad. La sensibilidad pues del ser humano tiene diversas fuentes y su desarrollo es muy diferente, ¿no? Hay espíritus que se conmueven cuando los animales son maltratados. La solidaridad de Vallejo con los más desposeídos fue inmediata. Un ejemplo, si tú eres una buena persona, un buen estudiante, un buen hijo, un buen hermano, una persona literalmente buena en el sentido de solidario, ¿no? Porque si tú ayudas a las demás personas, te van a ver como una persona diferente, como una persona capaz de realizar cosas que otras no pueden, ¿no? Cuarto valor netamente importante para la vida de Vallejo y también que considero que para la mía, pues en el poema 7, cuyo primer verso empieza así: cuídate, España, de tu propia España, ¿no? El yo poético nos quiere decir lo que siente España, ¿no? El dolor, la muerte que padecen los hombres y las sociedades que actualmente viven. Quinto valor importante en la vida de Vallejo vendría a ser humanismo. La pasión del humanismo por el prójimo no es igual en todas las personas. Vallejo no tiene límites. Su adhesión es una entrega honesta a defender sus derechos a la vida.